Amigos, sean todos bienvenidos una vez más a Arte Poética, canal de poesía. En un video anterior presenté a manera de audiolibro un breve ensayo del científico, divulgador científico y escritor Carl Sagan que se llama La carga del escepticismo. Hoy día quiero hacer algo un poco distinto a lo que he venido haciendo en el canal, que es hacer la reseña de un libro, y precisamente es un libro de Carl Sagan que se llama El mundo y sus demonios. Antes de hacer la reseña de este extraordinario libro, quiero hacer un par de pequeñas advertencias. La primera advertencia es que yo, como quizás muchos de los que están viendo este video, no soy en absoluto un experto en ciencias ni en el lenguaje científico, y sin embargo, este libro te atrapa y te entretiene y se te hace muy fácil de leer, lo que habla naturalmente de la alta calidad de escritor que tiene Carl Sagan y de la posesión de un estilo de escritura particular y muy depurado. Y la segunda advertencia es que este libro trae una cantidad de información realmente abrumadora. Por lo tanto, si no estás bien metido en la lectura, concentrado en su lectura, te puedes perder un poco, porque Carl Sagan va de muchos temas, sin salirse del tema de la ciencia naturalmente, que pueden ir, por ejemplo, desde explicar las ecuaciones de Maxwell a algunos episodios de su infancia, o de ir de la historia de los padres fundadores de Estados Unidos a su encuentro con Linus Pauling, que es otro gran científico. Entonces, vale esta advertencia y recomendación porque tiene un hilo conductor, pero en esta cantidad, como te digo, extraordinariamente grande de información, te puedes perder un poco. Hecha esta advertencia, también es bueno decirle a la gente que está viendo el video que no conoce y no sabe quién fue Carl Sagan, les dejo abajo, en un link abajo en la descripción del video, el enlace a una biografía en español de Carl Sagan. Por supuesto, hay bastante información de él en la red y la puedes buscar si te interesa realmente la personalidad y la figura de Carl Sagan. Dicho esto, es importante también entender que no es fácil resumir un libro tan extenso y que trata temas tan profundos y tan esenciales del conocimiento. En este caso voy a manejarme sobre tres ejes principales o importantes sobre los que gira todo este libro, El mundo y sus demonios de Carl Sagan. El primero de los ejes es el escepticismo. El escepticismo es un término sobre el cual Carl Sagan vuelve una y otra vez a lo largo de este libro. Pero ¿qué es el escepticismo? ¿Qué significa escepticismo? El escepticismo no es más que el uso racional y bien aplicado del razonamiento a cada una de las cosas que nos pasan en la vida. Carl Sagan nos dice que el escepticismo no es una condición privativa de la ciencia, sino que es algo que nosotros podemos aplicar en nuestra vida diaria. Él nos dice que lo podemos aplicar en temas mundanos, como por ejemplo en la compra de un automóvil usado, o incluso en temas mucho más trascendentales, como es la vida después de la muerte o los extraterrestres, sobre los que en particularmente sobre la existencia de los extraterrestres se concentra en una gran parte del libro, y en la aplicación del escepticismo, de este fenómeno de la búsqueda de vida extraterrestre. El segundo eje, antes de ir a este segundo eje, también es importante decir que dentro de este primer tema del escepticismo, Carl Sagan nos entrega un pequeño kit. Es un kit de herramientas lógicas que viene en el capítulo 12 del libro para que nosotros tengamos esta forma de asimilar y cuestionar toda la información que se nos presenta. Este pequeño kit es el kit de detección de camelos o un equipo de detección de fraudes, ¿cierto? Que son naturalmente pan de cada día en este mundo, como dice Carl Sagan, en que la pseudociencia es mucho más aplicada o mucho más común que el uso de la ciencia y del pensamiento racional y del escepticismo. Eso en este primer eje del escepticismo. Como les decía, en el segundo eje de este libro está la cantidad de anécdotas y de historias y de información que nos presenta Carl Sagan para ilustrar esta verdadera historia de la ciencia. Carl Sagan es un erudito de la historia de la ciencia y esto hace el libro sumamente entretenido y sumamente didáctico y sumamente ilustrativo. Como Carl Sagan nos cuenta anécdotas que a nosotros nos parecen increíbles en algunos casos o muy rebuscadas, y sin embargo las presenta para ejemplificar toda la tesis del libro.
Por lo tanto, Carl Sagan, como les decía, es un gran divulgador de la ciencia y lo hace de manera entretenida. Como les decía al principio, yo ya el libro lo he leído 2 veces y no me ha cansado ni me ha agotado en su lectura. El tercer eje del libro, y que es a donde apunta finalmente todo este desarrollo del escepticismo, de las tesis, de la aplicación de la ciencia en la vida diaria y cuál es la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana, es la preocupación constante del autor, Carl Sagan, por el futuro de la humanidad y los riesgos que hoy día tenemos por la falta de aplicación de pensamiento científico. De hecho, la tesis esencial del libro es que la ciencia no es un lenguaje privativo de los científicos. La ciencia es un lenguaje que es accesible a todo el mundo. Y la tesis central es que muchos de los males, o la mayoría, o quizás todos los males que aquejan a la humanidad, podrían ser subsanados o resueltos si el uso del lenguaje científico se hiciera mucho más internalizado en nuestra vida diaria. Entonces está este tercer eje sobre el que gira el libro, que es la preocupación por el futuro de la humanidad. Y también es bastante curioso que Carl Sagan en algún momento nos dice que las posibilidades que tiene la humanidad, estamos pensando que este libro fue escrito un poco más de 20 años atrás, que es más o menos el tiempo que nos separa de la muerte de Carl Sagan, y nos dice que las posibilidades de la humanidad, de la cual coinciden también otros científicos, en este momento, las posibilidades de supervivencia de la humanidad van de un 50% de posibilidades de supervivencia a un 50% de posibilidades de autodestrucción. Sobre esos 3 ejes principales se podría decir que gira el libro y que es una buena manera de abordar este libro que, como les decía, presenta una cantidad de información abrumadora. Carl Sagan sigue siendo hoy día, para mucha gente, entre los que me incluyo, una gran y positiva influencia. Y también mucho de lo interesante que tiene Carl Sagan es el uso del lenguaje. Particularmente yo pienso que hay mucha poesía en mucho de lo que dice y en mucho de lo que escribió Carl Sagan. Y para terminar, quiero compartir con ustedes la invitación, la recomendación fervorosa a leer este libro, a adentrarnos en el lenguaje de la ciencia para profanos como nosotros, ¿cierto? Y les quiero compartir el párrafo final de este libro, El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. La educación sobre el valor de la libre expresión y las demás libertades que garantiza la Declaración de Derechos, sobre lo que ocurre cuando no se tienen y sobre cómo ejercerlas y protegerlas, debería ser un requisito esencial para ser ciudadano americano, o en realidad ciudadano de cualquier nación, con más razón cuando estos derechos están desprotegidos. Si no podemos pensar por nosotros mismos, si somos incapaces de cuestionar la autoridad, somos pura masilla en manos de los que ejercen el poder. Pero si los ciudadanos reciben una educación y forman sus propias opiniones, los que están en el poder trabajan para nosotros. En todos los países se debería enseñar a los niños el método científico y las razones para la existencia de una declaración de derechos. Con ello se adquiere cierta decencia, humildad y espíritu de comunidad. En este mundo, poseído por demonios que habitamos en virtud de seres humanos, quizá sea eso lo único que nos aísla de la oscuridad que nos rodea.